Hola, buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar para ir un poco con los horarios que habíamos compartido. Me parece que nos acompañan ya justamente el doctor Francisco, el doctor Guillermo, también la doctora Paola, la doctora Magali, la doctora Marisa. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a quienes nos acompañan aquí por Zoom y en la transmisión de Facebook. Bienvenidos de nueva cuenta al ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Y hoy llevaremos a cabo el conversatorio final del módulo 39, titulado El papel de la academia en el desarrollo y fortalecimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. En las sesiones anteriores empezamos justamente con el doctor Francisco Estrada, después continuamos y conversamos un poco sobre sequía con el doctor Guillermo, después conversamos también sobre temas de salud con la doctora Magali Hurtado y acabamos de terminar justamente la sesión destinada a cuestiones de interdisciplina y agua con las doctoras Marisa Massari y la doctora Paola Maciel. Y ahora nos toca conversar a todos justamente sobre este tema que creo que sale a la luz en materia de política climática, que son las NDC, el papel de la academia y demás. En primer lugar, me gustaría darles una calurosa bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Y me gustaría comenzar justamente con una pregunta detonadora que es, ¿cuál es el balance de acciones y políticas climáticas actualmente en el país? Tanto las que existen como las que ustedes detectan que faltan o que hay que fortalecer o reorientar cada uno un poco desde su expertise. Adelante, doctor Guillermo. Gracias. Gracias, Laila, y de nuevo gracias al Pink por la invitación. Estaba bien chido estos seminarios, ¿eh? Y está padrísimo este momento de nuestro país con la publicación de la NDC. Creo que a todos nos ha hecho pensar un montón y reflexionar y ver para dónde estamos caminando. Yo voy a empezar diciendo que desde mi perspectiva, creo que es la mejor NDC que tenemos. Tendrá sus problemas, tendremos muchos comentarios todavía, habrá muchas cosas que puedan seguir mejorando, pero definitivamente es la más completa. O sea, uno la puede observar en comparación con las anteriores. La primera NDC era básicamente mitigación. La segunda incluía un componente de adaptación muy cortito y esta incluye un componente de mitigación muy extenso con políticas muy claramente dirigidas, un componente de adaptación muy extenso, muy bien desglosado e inclusive tiene una parte de impacto, ¿no? Ya estamos pensando en impactos económicos, en costos, en estas ideas también, eventualmente, que yo espero que se lleguen. Seguro, no me robo lo que va a decir Francisco de los costos cero. Entonces, desde esa perspectiva, creo que está padrísima nuestra NDC. Creo que permite ya empezar a pensar en cosas que no se estaban pensando, como digo, simplemente la parte de costos me pareció padrísima y tener los sectores mucho más desglosados, tener estrategias sectoriales desglosadas, pero bueno, todavía nos falta un montón. En términos netos de la ciencia que yo veo en la NDC, pues seguimos pensando en México como un México. Y es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me cruje un montón. Seguir pensando en desarrollar estrategias nacionales con aplicabilidad a todos nuestros estados, todos nuestros municipios de la misma manera. Eso está complicado. Creo que nos sigue haciendo falta que nuestra NDC incluya mapas, incluya una caracterización espacial más detallada de hacia dónde deben ir las políticas aterrizadas a los municipios que son los que toman las decisiones casi todo el tiempo, ¿no? Ese sería para mí la principal limitante en términos de la pura NDC. En términos de la política nacional, pues es un momento como de, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. La NDC es bien bonita, pero falta ver si se va a aplicar, si se va a cumplir, qué se va a hacer. Porque una cosa es, digo, nuestro país es experto en crear compromisos internacionales, firmarlos y luego no hacer nada al respecto. Entonces, llevamos un montón de años que las emisiones de gas de efecto invernadero van para arriba. Íbamos para abajo hasta el 2012 y de ahí hemos ido para arriba, no, hasta el 2020, perdón, y ahí íbamos para arriba, para arriba, para arriba. Y esto ha sido por una política de volverle a apostar a los combustibles fósiles, de recuperar refinerías, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un punto de inflexión interesante de que si se empieza realmente a aplicar y hacer lo que se dice en la NDC, pues sí se puede llegar como a esta inflexión de las emisiones nacionales y podríamos entonces estar frente a un panorama de un país pues, mucho más alineado con lo que está buscando también la política internacional en términos de cambio climático. Pero es un momento como de esperar y ver y yo espero como empezar a dirigir el país hacia otro rumbo. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Creo que después levantó la mano la doctora Magali. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias.
Yo solo voy a complementar lo que dice Guillermo, porque como bien lo dijo en esta NDC es mucho más completa y en el componente de adaptación está muy claramente también establecido qué se necesita para el sector salud. Esta parte y aquí es muy importante porque dice consolidar una estrategia de vigilancia, prevención y control, ¿no? De enfermedades relacionadas con el clima. ¿Por qué digo que es importante? Porque hay muchas acciones que se están llevando a cabo que solo necesitan fortalecerse y así están específicas, ¿no? Necesita fortalecerse un sistema nacional de vigilancia epidemiológica, la investigación que ya se está teniendo actualmente o sistemas de monitoreo y análisis de mosquitos vectores. Entonces, actualmente sí tenemos avance en acciones y políticas relacionadas con clima y salud y solo necesitarían fortalecerse, ¿no? El balance creo que es bueno porque no estamos partiendo de cero y el impulso, al menos también que le está dando el sector salud en el tema, creo que en lo que va del año es bastante bueno. Entonces, sí hay elementos que todavía son destacables o que están pendientes, ¿no? Pero en términos generales están establecidos ahí también aquellos que hacen falta. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Francisco. Muchas gracias, Laila. Muchas gracias, queridos colegas. Bueno, una de las cosas yo creo que más importantes, como ya mencionaron tanto Guillermo como Magali, pues es, digamos, la participación de un cuerpo científico detrás de las NDCs, cosa que no había ocurrido o no había ocurrido con este tamaño, ¿no? Somos alrededor de más de 40 personas trabajando en esto, ¿no? Y con una oportunidad extraordinaria que yo tenga idea, nunca había ocurrido, de tener 3 años, de poder seguir colaborando con el gobierno, porque esto no es nada más que nos juntamos los que estamos en la academia y platicamos y hacemos lo que nos da la gana, sino es, digamos, trabajar conjuntamente con el gobierno, o sea, realmente transdisciplina, 3 años seguidos, que eso es lo que necesitamos. En este país tenemos la idea de la ciencia express, ¿no? Los gobiernos tienen la idea de la ciencia express, que de pronto necesito saber qué pasa con, por ejemplo, la sequía en México. Y nunca nadie, a lo mejor, en este caso sí, pero digamos, en muchos temas no, ha estudiado eso y se pretende que en 3 meses pues se tenga una respuesta sobre esto. Entonces eso no es razonable, ¿no? Hay cuestiones metodológicas, hay cuestiones de datos, hay cuestiones que llevan su tiempo. Entonces es muy importante que aquí se está pues tratando de hacer esto de la ciencia de largo aliento con equipos mucho más grandes que lo que normalmente tenemos. Si uno se pone a ver, casi 50 personas es el tamaño de un centro de investigación, más o menos, ¿no? Entonces, eso es una diferencia enorme, sobre todo en el contexto de México, que ya lo habré comentado alguna vez, pero hay un artículo que hicieron en algún otro lugar del mundo, no fuimos nosotros, pero que nos dice que desde 1990 hasta el 2023, alrededor de 30 años, México ha producido 1.800 artículos en cambio climático. Si uno empieza a dividir 1.800 entre 30 años y luego se pone a ver que a lo mejor a los investigadores nos piden publicar 2 papers por año, pues vemos que el esfuerzo sería equivalente a 30 personas trabajando por 30 años. Ahorita acabo de regresar de un encuentro en Valencia, precisamente de cuestiones de cambio climático, y en España, que en algún momento fuimos un país comparable en términos de investigación, pues resulta que ellos tienen 8.300 artículos en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces es una diferencia brutal. En vez de tener 30 personas durante 30 años, tenemos 138 personas durante 30 años, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante. Cosas que nos hemos quedado cortos, bueno, ya mencionaban también ahí, por ejemplo, esto de las emisiones, que aunque básicamente, ahora sí que la gente que cree que una de las respuestas a cambio climático es el decrecimiento, pues ahí tenemos una respuesta, ¿no? Porque básicamente llevamos unos cuantos años sin crecer y las emisiones van para arriba. O sea que no es nada más una cuestión de vamos a parar la economía y eso arregla las cosas, no. Entonces, bueno, tenemos que corregir esto de las emisiones, tenemos que corregir lo del crecimiento económico también, evidentemente, y tenemos que corregir una cosa muy profunda. No solamente es las emisiones lo que cuenta con cambio climático. Un país como el nuestro tendríamos que estarle invirtiendo muchísimo
y dándole prioridad a la parte de reducir nuestros riesgos y adaptarnos. O sea, somos un país altamente vulnerable a cambio climático. Lo sabemos de todos los estudios que se han hecho. Ahí está, siempre sale, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que son las que nos hemos quedado cortos. Y también, como decían mis compañeros, bueno, estamos en un momento que pues nos llena de esperanza en el sentido de que tenemos pues contraparte en el gobierno que está interesada en el tema, que están dispuestos a entrarle, que tienen pues eso, genuino interés en, en avanzar en cambio climático. Pues, y hay que aprovecharlo. Una cosa es, digamos, lo que se hace desde la academia y lo que estamos haciendo, y otra cosa es que ya se concrete en política pública, es mucho más difícil. Pero, pues todos, la ciudadanía, también tenemos que poner de nuestra parte y sabiendo cómo estamos, tenemos que exigir que estas cosas se cumplan. Como decían, tenemos luego reglamentos maravillosos, leyes maravillosas, pero no llegamos a que se cumplan, firmamos cosas sorprendentes. Pues bueno, ahora hay que realmente aterrizarlo en que se cumplan las cosas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y si quieren, cerramos este bloque con la participación de la doctora Marisa y de la doctora Paola. Adelante, les cedo la palabra. Sí, nada más, Laila, bueno, escuchamos casi todo lo de nuestros compañeros, pero la pregunta en concreto, para no andar divagando, bueno, que tiene que ver con las emisiones, pero sí, para dar nuestra opinión de manera correcta. Sería, ¿cuál es el balance de acciones y políticas climáticas que actualmente en el país, tanto las que ya existen como las que ustedes detectan que faltan o que hay que fortalecer o reorientar? Pues especialmente un poco desde su campo de investigación, digamos, ¿no? Desde su expertise. Bueno, la verdad creo, bueno, hemos tenido experiencias aquí dentro del laboratorio en evaluar políticas públicas, articulación y armonización de las mismas. Y bueno, creo que ya lo mencionaron mis compañeros, pues tenemos muchas leyes políticas y todo que nos cubren, que nos soportan, pero hemos encontrado ya en la práctica y ya de manera institucional mucha descoordinación, desconocimiento, y pues pensando un poco en la presentación que dimos hoy hace un momento, pues un poco es ese llamado a la sinergia. Entonces tenemos un cuerpo bastante fuerte, ¿no? De leyes e instrumentos, pero ¿cómo los articulamos? ¿Cómo los hacemos hablar? ¿Cómo de verdad hacemos sinergia entre mitigación y adaptación? Que además es casi sectorial, pues, ¿no? O sea, ¿cómo hablar con un sector productivo y un sector energético que piensen de manera conjunta para disminuir y al mismo tiempo adaptar? O sea, es un problema complejo, interesante, que creo que solo se genera a través de espacios de contacto, espacios presenciales. Tristemente tristemente y no, la pandemia nos dio herramientas y nos quitó otras, ¿no? O sea, como que abrió un nuevo panorama de contacto y cerró otros que también son muy ricos, y la parte presencial creo que hace falta. Yo me imagino foros y lugares donde podamos empezar a pensar en esta parte de, pues no me gustaría decir hibridización porque suena como que le cortas de un pedazo y le pegas el otro. A lo mejor al inicio lo haremos así porque pues así hemos estado trabajando, pero con esta idea de co-creación, ¿no? Y que suena un poco ya un mantra en mi cabeza, pero invitar, ¿no? A exponer este conocimiento, pero que es nutrido, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando de manera interna y bueno, la mayoría de mis colegas saben un montón de agua, pero cuando nos juntamos es como, ¡ah! Oye, mira, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy rico y muy interesante, no sobre o llenarnos de leyes y programas, sino como lo que decía la doctora Magali, ¿no? Tenemos un montón hecho. ¿En dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Y qué articulamos para potenciar lo que ya está echado a andar para no, pues incluso gastar más recursos, ¿no? Nada más diría que debería haber una articulación más continua de la academia con las instituciones gubernamentales y no con una, porque ahorita nos está escuchando el INEC, nos están, digamos, consultando y escuchándonos, pero a mí me encantaría que poder hablar con los de Conagua, que no es fácil, ¿no? Entonces hay sectores muy herméticos
y hay sectores como más abiertos, pero aquí se requiere una visión interinstitucional. Súper. Y justo dialogando con esto último que comenta usted, doctora, ¿qué áreas de oportunidad encuentran en los siguientes pasos de la NDC, por ejemplo, la PEC, la ENC, la ENAC, para mejorar la conducción en la política climática? Creo que usted ya nos adelantaba como también dialogar no solamente con INEC, ¿no? Que es como el organismo como en cambio climático a nivel nacional. ¿Qué elementos encuentran ustedes al respecto? Pues ahí yo retomaría un poco lo que mencionaba el doctor Guillermo sobre hacerlo espacialmente explícito. Creo que este acercamiento al territorio y toda la parte contextual es algo que, pues también, ¿no? O sea, ahora sí que la parte regional, pero cómo esto conecta, ¿no? Con las personas, con sus vivencias, con sus realidades. Eso es algo que tenemos que hacer y que tenemos que vincular. Entonces, bueno, ya salieron 80,000 manitas, voy a dar espacio a los demás. Ok, podemos continuar con el doctor Francisco. Adelante, doctor. Gracias. No, pero todo el tiempo que necesiten, no hay no hay problema con eso. Bueno, hay varias cosas. O sea, estamos muy contentos, como les decía, pues tenemos 3 años para seguir trabajando con, pues digamos, con el INEC, con Semarnat y bueno, tienes toda la razón. Esperemos que el financiamiento aparezca y estas cosas podamos estar hablando de una década o cosas por el estilo. A lo mejor soy muy, eh, optimista, que no es mi carácter normalmente, pero bueno. Pero yo creo que hay varias cosas que se han quedado pendientes y que espero que se retomen ahora en la NAP, en la Política Nacional de Adaptación, que ya estamos empezando a trabajar con el INEC. Hay cosas muy importantes, retomando lo que decía Guillermo y Paola, por ejemplo, es pues una actualización del Atlas Nacional de Vulnerabilidad, ¿no? Que fue una muy buena iniciativa, pero pues ya se quedó muy corto para las necesidades que tenemos en el país. Otra de las cosas que yo creo que es muy importante es cambiar, pues digamos, las prioridades, ¿no? Un poco ya lo mencionaba, de mitigar, lo tenemos que hacer, es muy importante, pero para nosotros es mucho, mucho, mucho más importante que nos vayamos preparando para los impactos que ya Marisa y Paola que nos comentaban en la presentación, que ya tenemos encima. O sea, no estamos hablando de un futuro lejano, ya estamos arriba. Depende a quién le crean de los autores, pero o ya rebasamos el 1.5 grados a nivel global, o lo vamos a rebasar en los próximos 3, 4 años, ¿no? Por ejemplo, una cosa que quedó en la NDC de México, pero no quedó bien fundamentada, es un concepto que en este grupo de trabajo desarrollamos, que es, por ejemplo, pasar de pensar únicamente en emisiones netas cero a cambiar pues digamos, el discurso, un discurso que va mucho más de acuerdo con las realidades del sur global, donde estamos, ¿no? Que es, ya no hablemos tanto, o sea, sí hablamos de eso, de fierros y gases, pero mejor hablemos de cómo lo hacemos con todo lo que tengamos para pues que estén mejores las personas y los ecosistemas, ¿no? Entonces el cambio es, hablemos de daños neto cero, ¿no? Que no quiere decir que mandemos a cero los daños, es imposible, pero que sí más o menos se mantengan en un nivel el mayor tiempo posible, que sea manejable, que nosotros sepamos que es manejable, ya sea en los niveles actuales o pues un poco por abajo de estos niveles, ¿no? Yo creo que ese cambio de discurso desafortunadamente no se llevó a la COP, pero desde mi punto de vista muy personal, una de las cosas que está faltando en los discursos internacionales, en las negociaciones internacionales, es algo como eso. Es algo como, ¿saben qué? Sí, platiquemos mucho de la parte de mitigación, pero nosotros, los países en desarrollo, tenemos estas preocupaciones, ¿no? Y cómo le hacemos para reunir todas las estrategias, todas las políticas, todo lo que tengamos en nuestras manos para minimizar los daños que ya estamos teniendo. Pérdidas y daños, que es una de las cosas que se ha hablado mucho, no basta, ¿no? No hay dinero que cubra eso, no hay manera, no nos va a tocar como país, si son 100,000 millones de dólares al año y que ahora van a ser 3 veces eso, no alcanza
O sea, son chicles, esos son chicles. Para el tamaño del problema, no alcanza, ¿no? Entonces nosotros no podemos esperar a que venga una ayuda de fuera para ayudarnos con los daños que no pudimos ni mitigar ni adaptarnos, ¿no? Necesitamos tener una política muy clara para poder, digamos, sobrellevar lo que viene y también tener muy claro cuál es una cosa que todavía no sabemos, cuáles son los límites para nuestros sectores y para nuestras regiones. ¿Qué es cambio climático peligroso para México? Y para los estados, y para agricultura, y para salud, y para agua, y todo esto. Y esto es una de las cosas que estamos desarrollando también en este proyecto. Bueno, ya me aventé un rollazo, perdón. ¿Va? Está muy bien y me parece, no estoy segura quién levantó la mano primero, si la doctora Magali o el doctor Guillermo. La doctora Magali, creo. Bueno, le doy la palabra a la doctora Magali y continuamos después con el doctor Guillermo. Muchas gracias. Yo voy a retomar brevemente la idea que planteó Paola, ¿no? Y es que creo que al igual que otros sectores, el impacto en la salud se presenta de manera local o regional, ¿no? Y aquí un área de oportunidad sí es bajar la política pública y a lo mejor actualizar los planes estatales y municipales de adaptación al cambio climático, ¿no? Pues porque en ellos se identifican como vulnerabilidades específicas, sectores prioritarios para ciertas regiones, actores locales también, porque nosotros estamos trabajando a lo mejor desde la federación, ¿no? Y hay actores locales en el gobierno, en la academia, de la sociedad civil, ¿no? Los sectores productivos. Y creo que eso sí permite hacer, y como bien dijo Paula, también un análisis que permita como establecer medidas más concretas, ¿no? Como para hacer frente a la amenaza por regiones, estados, municipios. Eso creo que es un área de oportunidad. Gracias. Gracias. Adelante, doctor Guillermo. Gracias. Cuando pensamos en adaptación, hay como dos grandes tipos de adaptación, la adaptación reactiva y la adaptación transformacional. La adaptación reactiva es, ya nos agarró el guamazo que vamos a hacer en este momento. Órale, hagamos algo para adaptarnos al golpe. La transformacional requiere un cambio sistémico mucho más profundo que te permite saber que va a venir el guamazo, pero estás listo entonces en el momento en el que vaya. Mucha de nuestras políticas, de nuestra ciencia, se ha basado en adaptación reactiva. Es básicamente lo que hemos estado haciendo, y no solo en México, en el mundo. Nos agarran los eventos climáticos extremos y siempre lo que hacemos a partir de ahí es reaccionar. No hay anticipación. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo, el mundo ideal, qué quería para una NDC? ¿Qué quería para una política nacional? Sistemas de alerta temprana. Ese para mí sería uno de los más grandes logros que podríamos tener, como una mezcla entre la academia, el gobierno y la sociedad. Y con la cosa de la ciencia comunitaria, que todos tenemos celular, no sería tan complicado, pienso yo. Y además ahora que el gobierno le está invirtiendo no sé cuántos miles de millones de pesos a la supercomputadora esta que van a construir, pues que nos guarden un pedacito en esta computadora para hacer un sistema de alerta temprana, para decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Viene una sequía, en 6 meses vas a tener sequía, no pongas alfalfa. Vas a perder toda la alfalfa si la pones en este momento. Mejor planta maíz resistente a la sequía en este punto. Entonces, ese para mí sería uno de los grandes logros que siguen. O sea, no solo quedarnos en disminuir los costos, sino en tratar de impedirlos. Digo, a lo mejor es una carta a Santa Claus, pero eso es lo que yo quisiera. Doctor Francisco, de nuevo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, yo no estoy para nada convencido de que la ciencia en México lo que requiere es una computadora más grande y que con eso vamos a resolver los problemas de investigación que tenemos. Por lo menos en cambio climático ese no es el caso, ¿no? O sea, algunos se van a poner contentos porque a lo mejor van a tener donde correr grandes modelos de clima, si es que, pero realmente lo que tenemos que entender son otras cosas. O sea, no es un problema técnico el asunto, ¿no? Y la otra parte de lo que dijo Memo, ya se me olvidó lo que quería decir, pero bueno, ya me acordaré por dónde venía el asunto. Gracias. Sí, cuando hablan de regiones, yo creo que hay que considerar muy seriamente la diferencia que hay entre las poblaciones urbanas y rurales. Porque las poblaciones rurales en México, en ciertos estados, están en una desgracia absoluta. Y el cambio climático es a quien más le va a pegar y son las personas que menos capacidad tienen para la adaptación. Entonces, yo sí creo que esto de demostrar espacialmente qué es lo que está pasando es fundamental y realmente tener prioridades en cuanto a esas poblaciones rurales, porque
ponemos los ojos en las grandes ciudades, en las megalópolis, pero ¿qué pasa con los poblados rurales aislados en condiciones, lo vivimos con las inundaciones recientes, por ejemplo, en Querétaro, ¿no? ¿Qué pasó en la Sierra Gorda? ¿Qué aislamiento tuvo la gente? ¿Qué capacidad para adaptarse y tener agua y alimentos así de fácil, ¿no? Entonces, yo creo que esto de ponerlo espacialmente, para mí no es por estado, para mí es, ¿y qué pasa dentro de Tlaxcala? ¿Y qué pasa dentro de Chiapas? ¿Qué pasa dentro de Oaxaca? ¿No? Porque yo creo que hay condiciones muy, muy dispares. Entonces, ese es un tema de justicia ambiental. Perdón, ahora sí ya me acordé. Del comentario de Memo de las alertas tempranas. Es muy importante que tengamos las alertas tempranas, pero es más importante que les hagamos caso. Ese es también el segundo truco, ¿no? Porque, por ejemplo, en cambio climático tenemos alertas mega, ultra tempranas, ¿no? O sea, y ya lo he platicado varias veces, ya a lo mejor parezco disco rayado, pero por ejemplo, nosotros tenemos un estudio de café de hace 20 años, donde decíamos que para el 2020 la producción de café en Veracruz iba a caer 24%. Lo presentamos ante productores, ante lo que es ahora la SADER, le dimos mucha publicidad, y pues ya pasó los 20 años y pues ya tenemos los datos y resulta que no cayó un 24% la producción, cayó un 48% la producción de café en Veracruz, ¿no? Entonces, pues así estén las alertas tempranas, si no hay quien se tome las cosas en serio, si no hay alguien que actúe en consecuencia, pues no va a poder, no va, y esas son de las cosas que tenemos que construir, y también ahí aprovecho para reconocer lo que se está haciendo ahorita. O sea, ahora, por ejemplo, está reconstruyendo un INEC, se están reconstruyendo capacidades en un INEC que tiene que ser el brazo técnico del Estado para poder llegar a, tengo esta información que viene de la academia, bueno, ahora cómo lo traducimos en qué se debe de hacer y este tipo de cosas, porque si no, pues les digo, pues alertas tempranas, ya déjense de que si llueve o no llueve en Poza Rica, sino te estoy diciendo lo que va a pasar en 20 años o en 30 años, y además, como mostraba Marisa, pues es gravísimo, ¿no? O sea, son unas pérdidas enormes, con consecuencias enormes para el desarrollo, para la producción de alimentos, para todo lo que quieran, y pues sería muy triste que 20 años después nos estemos juntando y digamos, ¿se acuerdan lo que dijimos? Pues ya se nos hizo realidad y además, peor de eso, digamos, nos maladaptamos porque, por ejemplo, en el caso del café, si uno le crea ese modelo, pues de alguna manera logramos duplicar las pérdidas que esperábamos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy grave y hay que tenerlo muy en cuenta. Gracias. Adelante, doctoras. Sí, pues pensando en esta reflexión de Francisco, también, además de las alertas tempranas y como de estos hallazgos que ya están como muy predichos o sí, como muertes anunciadas, pues creo que también falta esta responsabilidad, y no lo digo en mala onda, sino como de un acercamiento continuo con los territorios, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros también estamos trabajando café en la Sierra Norte de Puebla. Ha habido como una barrera social, ¿no? De, ya me traen otro estudio y otro impacto y otro mapa que no entiendo, ¿no? Entonces, el tratar de comunicar, el tratar de entregar estos resultados y ser como muy insistentes o pues generar otro tipo de lazos de confianza y no soltar, porque también eso es, ¿no? O sea, como que en la ciencia hay una obligación de producción, de publicación, ¿no? Y pues en estas locuras académicas, pues de pronto uno le suelta la mano a su productor o a su localidad y a lo mejor ese era el momentum, ¿no? Entonces creo que pensando en estas cuestiones de articulación y de armonización, pues también es como este vínculo más sólido, y aunque sean poquitos, chiquitas comunidades, ¿no? Porque pues bueno, pero somos ya más, somos muchos, somos un colectivo, pues creo que esto puede tener bastante eco e impacto. Perfecto. Hemos discutido justo de qué hace falta en la política pública o qué se puede hacer. Y la siguiente parte tiene que ver más con la universidad, con la investigación sobre cambio climático. Y quisiera escucharles un poco desde sus líneas de trabajo, su experiencia académica, su experiencia de investigación. ¿Qué campos es necesario impulsar o fortalecer para la investigación en cambio climático y sobre todo para seguir
impulsando un apoyo en la toma de decisiones y en el diseño de política climática, ¿no? Adelante, doctor Es que Guillermo. levanté la mano rápido porque antes que me ganen los colegas, lo que todos vamos a decir lo mismo. Sobre todo Francisco dice que hace a dónde va, entonces mejor le gano lo que va a decir. Nuestro problema, como bien dijo, no es un problema técnico. No es un problema de falta de infraestructura. Muchas veces para hacer investigación y ciencia en cambio climático se puede hacer con una computadora laptop, ¿no? Hay un montón de datos. Justo acá va a salir un artículo que justo habla de eso, de cómo hacemos ciencia en los países pobres. ¿Cómo hacemos para hacer investigación sin dinero? Teniendo un universo de datos disponibles, porque es la verdad, o sea, en el mundo actual hay un universo de datos disponibles. Lo que falta es formación y son capacidades y es capital humano. Y eso es lo que, híjole, tenemos un hueco. Ayer estuve en una feria de posgrados del estado de Michoacán y vino la representante de CCT de posgrados y mostraba la distribución de los posgrados en México y área uno no es ni el 10%. Yo acabé sorprendidísimo de ver esos datos. Me puse a platicar con colegas que sus posgrados tienen uno o dos estudiantes. Nadie le entra a las mates, nadie le quiere entrar a la física. Tenemos un rezago en las áreas de matemáticas gigantesco y es una de las pilares centrales para poder hacer buena ciencia. Déjense ciencia de cambio climático, hacer en general buena ciencia. Entonces, tú me preguntas, ese sería para mí, empezar a empujar desde las universidades, desde la política nacional, pues empezar a tener posgrados en estas áreas, empezar a empujar las capacidades y los intereses desde edades tempranas. ¿Y por qué no, idealmente, eventualmente, tener un posgrado en cambio climático? No existe. Hasta donde yo sé, no existe un posgrado de investigación en cambio climático. Estaría espectacular. En fin, esa es mi visión. Súper. Adelante, doctoras. Y yo creo que es tan complejo el problema que realmente, ojalá no suene a disco rayado, como dicen, hay que fomentar estos equipos interdisciplinarios, abiertos a escuchar a los demás y abiertos a realmente pensar en soluciones integradas entre todos. Porque si no, seguimos jalando cada quien para su santo y esto es un problema que requiere de muy diversas visiones y abrirse a la posibilidad de lo que los otros están proponiendo. Yo sí creo que es muy necesario tanto trabajo inter como transdisciplinario, no solo interno de las universidades, sino en colaboración y en comunicación con los tomadores de decisiones a nivel gubernamental, a diferentes niveles, sea federal, sea estatal, local, regional, como quieran llamarle, pero yo sí considero que es necesaria esta interacción. Y ojalá de la otra parte también estén abiertos a esta interacción, ¿no? Porque no siempre. Y aprovechando la manita levantada, ya que estoy aquí al lado, yo le sumaría que, pues que la academia no se vuelva como un consultor, sino como un aliado gubernamental. O sea, están estos brazos técnicos, ¿no? Como de la Semarnat, como el INEC o la CONAVI o bueno, todos los que existen. Pero también hay un cuerpo gigantesco universitario, así, ¿no? Brincando y saltando por participar y querer sumarse, pero no como, ahora tú haces esto, ¿no? Sino es, nos sumamos en una mesa, platicamos la problemática juntos y le entramos juntos, porque ahí es donde se vuelven estas partes, ni siquiera es romper la jerarquía o pues toda la integración de una institución, sino más bien es esta colaboración hombro a hombro, ¿no? En donde podríamos, ¿no? Hacer más, integrarnos mejor y hacerlo de manera conjunta, no con tantas barreras, pues sí, yo lo veo como jerárquicas, ¿no? Desde el gobierno hacia la academia en espera, ¿no? Sino es subirnos desde el inicio juntos para crear portafolios, pues incluso de las nuevas, pues no sé, como sexenios, ¿no? O sea, desde el arranque. Creo que no sé si levantó primero la mano la doctora Magali o el doctor Francisco. Magali. Adelante. Bueno, Sí, yo siempre me estoy adelante. peleando con alguien. Muchas gracias, Laila. Fíjate que a mí hay una frase que me gustó mucho que viene en las NDCs, que dice que la crisis climática es un llamado a la acción colectiva. Y yo sí creo que en este sentido se debería de fomentar más como en las universidades, pues este pensamiento como
como más crítico, más sistémico, ¿no? Sobre los problemas ambientales globales en todas las áreas, ¿eh? Y específicamente, porque ayer nos decía Marisa, ¿no? Esta diferencia entre problemas ambientales globales y cambio climático, específicamente sobre cambio climático. Y yo creo que, digo, aquí voy a hacer un comercial. Un ejemplo de ello son estos foros, ¿no? El seminario que mencionaba Marisa en su presentación, ¿no? De sociedad. Entonces sí creo que se debería de fomentar en todas las carreras de alguna manera, ¿no? El problema de la crisis ambiental global, ¿no? Y de cambio climático. Y adelante, doctor Francisco. Pues yo regresaría un poco con lo que empecé. O sea, una de las cosas que creo que nos debe preocupar a todos es pues la masa crítica que tenemos en cambio climático en nuestro país, ¿no? Entonces necesitamos más gente, necesitamos además no gente, o sea, toda ayuda es bienvenida, ¿no? Pero necesitamos más que una especie como de turismo temático donde hay recursos y entran las personas a trabajar en el tema, pero es un proyecto que dura un año, termina ese proyecto y cada quien regresa a hacer lo que hacía antes. Necesitamos realmente investigación de largo aliento. O sea, no vamos a arreglar las cosas con 30 personas, como les decía, como es el esfuerzo que hemos visto en los últimos 30 años. Tenemos más estados que personas, ¿no? Digamos en equivalente. No hay manera que cubramos todos los temas, ¿no? Es una prioridad para México. Con que tuviéramos una centésima de lo que se invierte en la computadora, podremos tener a lo mejor 10 años de investigación continua en cambio climático, por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que son estas las prioridades que hay que reexaminar, ¿no? Una de las cosas que hemos estado también impulsando y que de hecho este proyecto, que lo que hicimos para la CNDC es lo que viene con la NAP y lo que venga después, es como un piloto de lo que estamos tratando de hacer en la universidad, que son unidades de estudios estratégicos, ¿no? Estos espacios para que esté, pues digamos, la academia, que estén los tomadores de decisión y que tengamos, digamos, un rumbo fijo en qué es lo que tenemos que averiguar, o sea, cuáles son las prioridades, qué es lo que tendríamos que estar investigando y hasta el momento, pues me parece que ha funcionado muy bien, ¿no? La cosa es precisamente conseguir, digamos, financiamientos de largo aliento también, que den esta oportunidad de transformar pues la ciencia que tenemos en el país, ¿no? Pues bueno, básicamente yo creo que eso, y bueno, y además que integre a los posgrados, que integre la formación de recursos humanos, y que no sea una cosa, siempre hablamos de la interdisciplina, la transdisciplina, la multidisciplina y todo, pero este tipo de espacios serían pues básicamente como laboratorios para que la gente aprenda haciendo cosas que son relevantes, que se emocione con el tema, que se emocione con el impacto que puede tener y podamos seguir, pues, digamos, creciendo en la dirección que nos gustaría ver en estos temas, ¿no? Voy a continuar con algunas preguntas que tienen parte de nuestro público. Enrique Serrano pregunta o comenta, en la COP se acordaron 50 metas globales de adaptación. ¿Estarán considerándolas en el Programa Nacional de Adaptación que están actualmente elaborando en el INEC? Creo que esa pregunta tiene que ser directamente para el INEC. Yo supondría que sí. Pero pues nosotros, digamos, hasta el momento no sabemos. Suponemos que sí. También pregunta Libertad Catacora, pero además de política, ¿cómo operativizamos hacer frente a estas cuestiones tangibles que tienen que ver con cambio climático? ¿Hablan de financiamiento, de cooperación nacional o de qué tipo? En esta materia, en lo que estuvieron ustedes comentando. Bueno, creo que es una cosa. También es entender que la academia no puede ir desde la ciencia, desde generar el conocimiento hasta la implementación, la política y todo esto. Eso es una cosa que de hecho yo creo que hizo mucho daño, digamos, en años anteriores, que fue esto de la incidencia, que los investigadores, aparte de hacer ciencia, divulgarla, dar clases, formar gente, todo esto, además fuéramos expertos en cómo hacer incidencia. Eso es trivializar una cosa que es muy difícil, que es muy compleja, ¿no? Y que para eso necesitamos este tipo de brazos técnicos como es el INEC y muchas otras, digamos, organismos o partes del gobierno que tienen que estar involucrados en esto. Y hay que reforzar esas partes, ¿no? Por ejemplo, en lo que estábamos hablando de daños neto cero,
pues nosotros estamos planteando, digamos, como las grandes rutas, ¿no? Y lo que estamos tratando de asesorar es, por ejemplo, piensa también en, bueno, obviamente mitigación, adaptación al cambio climático, bueno, cuestiones de compensación que pueden entrar, por ejemplo, pérdidas y daños, ¿no? Pueden entrar cuestiones de seguros, pueden entrar distintas cosas. Y una cosa muy importante que son como cobeneficios, ¿no? Le llamamos cobeneficios, no es exactamente eso, pero por ejemplo que tú tienes políticas que a lo mejor no necesariamente son enfocadas a cambio climático, reducción de la pobreza, por decirte una. Bueno, claramente tiene un componente que va a ayudar en cuestiones de cambio climático. ¿Cómo le hacemos para que todo esto se hable? Y entonces maximicemos eso de que se habla con cambio climático, reducir la pobreza. Porque ahora es increíble, pero muchas cosas no se ven. O sea, les cuento muy rápido, en algún municipio, que no quiero decir cuál, donde les pegó un huracán de manera muy fuerte, pues nos llamaron para preguntarnos sobre si les ayudábamos o no para hacer un plan de cambio climático. Y empezaron con, digamos, lo difícil que fue la parte de los impactos de el huracán y todo esto, y que están muy preocupados por eso. E inmediatamente la conversación se fue a cómo podemos hacer que nuestro municipio mitigue más, ¿no? Entonces, son de estas cosas que, como partes que todavía no se hablan, ¿no? Y si esas partes no se hablan, no podemos hacer una política que tenga un sentido y que tenga realmente un impacto social, ¿no? Entonces, realmente tenemos, y eso, pues nosotros podemos influir, pero es el gobierno, las distintas partes del gobierno que tienen esta tarea por definición, de hacer esto a nivel, pues desde lo federal, estatal, municipal y cómo se instrumentan estas cosas. Le digo, es un problema, yo creo que fue un error muy grave tratar de trivializar esto en años anteriores, ¿no? Tenemos que retomarle y darle la gran importancia a la gente que hace ese trabajo tan difícil, tan maravilloso, que es cómo lo hacemos. Tenemos este problema, tenemos estas ideas, cómo lo hacemos para que funcione, ¿no? Perfecto. Y yo justo escuchando, me quedo un poco meditando, ¿qué tanto, por ejemplo, entre academia también se generan estos grupos de trabajo y estas alianzas para diseñar y proponer? Me pongo a pensar entre, por supuesto, dentro de la misma UNAM, pero también, por ejemplo, con la UAM, con el Politécnico o de repente con universidades estatales que también mi percepción es que a veces quedan un poco, puede que estén haciendo muchas cuestiones de investigación, pero quedan un poco al margen, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Veo que las doctoras, la doctora Marisa Massari tiene la mano levantada, así A que ver, le cedo la palabra. en este equipo está el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el brazo de investigación de la Secretaría de Salud. Entonces, yo creo que es un una enorme ventaja el tenerlos. El chiste es que interactuemos y qué logramos con esto, ¿no? Adelante, doctora Magali. Yo ahí destacaría de que creo que hemos fortalecido las redes de colaboración. Hace 20 años, no sé, el tema de clima y salud lo trabajaban unos cuantos, ¿no? Y ahora existen muchos grupos de investigación, creo que muy importantes que abordan el tema y que trabajan agua, biodiversidad, agricultura, y creo que en todos, digo, tenemos de alguna manera, trabajamos con clima, por supuesto, ¿no? Pero se puede abordar, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Entonces, creo que sí se ha fortalecido bastante estas redes de colaboración, ¿no? Y digo, aquí este grupo de trabajo creo que es un buen ejemplo de ello, ¿no? Perfecto. Y para cerrar, nada más me gustaría un poco escuchar desde su experiencia, cómo se puede continuar fortaleciendo el papel de la academia en la toma de decisiones en política climática. Adelante, doctor Guillermo. Va, súper, también quería constar una cosa de lo que habían puesto en el chat de los temas de alerta temprana, pero ahorita voy a eso. Yo creo que al final coincido con Francisco. Los académicos no podemos hacer todo, ni nos corresponde hacer todo. Por eso se divide esto en todo el mundo se divide entre la academia, el gobierno y la sociedad. Yo creo que nuestro rol es generar la mejor ciencia posible. Ese es nuestro trabajo. Para eso nos contrataron, para hacer buena ciencia y ciencia de calidad. Y nuestro rol, pues al final es crear sugerencias, crear a lo mejor guías, ¿no? No es decirle a los políticos qué es lo que tienen que hacer. El ejemplo de la NDC me pareció bellísimo, ¿no? Hicimos un montón de trabajo científico
Y finalmente el INEC, Semarnat decidieron de todo lo que se presentaba, cuáles eran las prioridades dentro de la política para presentar, ¿no? Entonces yo te puedo decir de la parte de adaptación y sequía y alimentos, no sé, entregamos 30 cuartillas y son 10 datos los que se presentan en la ANS y tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que así es como debe de ser. En el momento también que como académicos queremos guiar y estar en la política, pues uno empieza a perder piso, ¿no? Creo que es importante que cada quien tenga su rol, pero justo favorecer estas vías de comunicación, pues bilateral y en equipos interdisciplinarios y demás, que es un reto gigante. Aquí lo han hecho parecer muy fácil, pero yo sé los colegas, los pleitos, los rounds que se han aventado con las diferentes instancias, y no por falta de buena voluntad, es que no nos entendemos un montón de veces. O los objetivos o lo que estamos pensando que es necesario es muy distinto. Y entonces se vuelve complicada a veces, estamos acostumbrados a pensar de forma distinta. Entonces yo creo que eso es lo que sigue. Tenemos que seguir generando buena ciencia, ciencia de alta calidad, dando sugerencias de qué es lo que haría falta. Y si nos preguntan y si nos piden nuestra opinión, pues entonces sí, con más razón tratar de apoyar en lo que se pueda. Y eso es lo que a mí me pareció tan bonito de este ejercicio de esta nueva NDC. Que de verdad fue un ejercicio tratar de escuchar. La otra cosa que quería decir es esta parte de los sistemas de alerta temprana, estas visiones, es que al final también otro concepto importante cuando pensamos en adaptación hay una cosa que se llama medidas suaves y medidas duras. Entonces las medidas duras es la adaptación cuando ya no hay otra. O sea, esa es una adaptación de que ya llegaste al límite posible de las adaptaciones reactivas. Les doy un ejemplo. Uno puede mover la fecha de siembra de las semillas para hacerla más tarde en el año, porque las lluvias se están retrasando como causa del cambio climático. Eventualmente ya no puedes más, porque entonces no crece el maíz, ya no tiene suficiente tiempo de eso, ¿no? Entonces, esa es una limitante dura para la edad. El ejemplo del café me parece que es bellísimo. Hace 30 años sabíamos que iba a haber una limitante dura para la adaptación. Las adaptaciones suaves son las que están limitadas sobre todo por financiamiento o por capacidad técnica o por conocimiento. Y es ahí donde podemos tener un montón de incidencia. Entonces yo creo que, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana son importantes de esta parte suave. Llevar información pronta, pero también necesitamos esta información de largo aliento, de decir, hay limitantes duras a la adaptación. Y si tú estás sembrando café en esta zona, a lo mejor podemos hacer que funcione otros 10 años, pero después de eso a lo mejor ya no va a ser factible. Y hay que pensar en un cambio mucho más profundo. Entonces, nada más, eso era, quería redondear esa idea también de los tiempos, ¿no? Y de que las decisiones de corto plazo, pues pueden tener un sistema de alerta de corto plazo, pero eventualmente sí necesitamos grandes cambios para adaptarnos pues, a la velocidad a la que finalmente se estabilice el cambio climático, que yo espero que logremos que sean menos de 2 grados. Sigo optimista, Perfecto. hombre. Adelante, les doy la palabra a las doctoras Marisa Massari y Paola. Sí, pues nada más como mencionar que, bueno, tenemos esta labor de generar la mejor ciencia, pero también la universidad es generando estos como laboratorios, sirven de articulación entre diferentes sectores, ¿no? LANCIS es uno de ellos, es una misión, es su visión. Y entonces, pues mover ciencia a otros sectores, pues es parte de nuestro trabajo y creo que eso es muy importante, ¿no? Ya tenemos, o bueno, digamos, LANCIS, ¿no? Tiene una responsabilidad más fuerte, o sea, en el sentido como de cómo lo hacemos y que te vuelves un actor también transformador. Entonces, bueno, también eso creo que es muy importante mencionarlo, pues están creando nuevas instituciones de frontera que articulan, ¿no? Y mueven mundos, que puede ser algo súper importante para, pues, echar a andar todas estas iniciativas. Primero y antes que nada, muchísimas gracias a todos los colegas que han participado en este proyecto, porque pues, realmente pues, me cuesta trabajo pensar en otro proyecto que haya tenido, digamos, tanta gente involucrada durante tanto tiempo, ¿no? Y pues que haya tenido este impacto, ¿no? O sea, hemos participado muchos de nosotros en comunicaciones nacionales, en otros documentos, pero creo que esta es la vez que hemos tenido, ahora sí, mayor incidencia. Como decía Guillermo, no entra todo, no, pues no va a entrar todo, no todo lo que nosotros hacemos pues será de interés o será, pues digamos, para los objetivos específicos que tenga el gobierno. Pero pues nos ha dado una gran oportunidad de desarrollar cosas juntos, o sea, desde el mismo concepto de daños neto cero, es una cosa que se desarrolló
en conjunto con el INEC o índices, por ejemplo, que nos pidieron desarrollar, cómo priorizamos. Bueno, pues nos inventamos un índice de urgencia adaptativa. Bueno, pues cómo lo hacemos. Y ese tipo de cosas, ahí sí es un trabajo conjunto que pues uno puede llegar a tener esta incidencia que tanto se busca, ¿no? Pero no puede ser nada más de nuestro lado, porque si no se queda o en una comunidad o en un punto muy específico, casi en una anécdota, si no lo recoge una parte del gobierno que lo pueda realmente llevar más allá, ¿no? Entonces, la cosa es que para que eso ocurra, necesitamos este trabajo de largo aliento, de transdisciplina, ¿no? Ahí si alguien nos está oyendo de alguna fundación internacional o de alguien que vaya a comprar una megacomputadora, no sé, lo que se van a gastar en memoria RAM, pues mejor destínenlo para esta parte de investigación, pues no estaría mal, ¿no? Creo que estas son de las cosas que como diría Memo, pues pueden ser transformacionales, ¿no? Y no nada más ahorita, sino el dinero que tenemos nosotros, por ejemplo, para investigación, el 99%, 98% se va en contratar postdocs, contratar estudiantes, formar gente, ayudar a que no seamos los tres mismas caras que de pronto vemos por aquí una y otra vez, sino que haya muchísima más gente, ¿no? Como bien decía Magali, pues hace 20 y tantos años que nos conocimos, pues éramos tres tristes tigres tragando tigre en un trigal, tragando tigre, no, pero bueno, y ahorita pues ya tenemos un grupo nosotros, o sea, en este proyecto por lo menos de casi 50 personas dedicadas a ver cómo le ayudamos al gobierno a atender estos problemas de cambio climático. Es una diferencia gigantesca, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si no hubiera ninguna otra intervención. Nos movimos un poquito sobre el tiempo, una disculpa, pero les quiero agradecer por todo su entusiasmo en participar en este conversatorio, por dejarnos con muchas ganas de seguir trabajando en temas de cambio climático, en seguir investigando. Por último, les quiero hacer una invitación el día de mañana, justamente para quien estuvo conversando y preguntando sobre la COP. Tendremos una conferencia de prensa destinada a hablar de política climática, de las perspectivas universitarias. Será en el auditorio del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, pero si no nos pueden acompañar presencialmente, también transmitiremos vía Facebook y vía YouTube. Los esperamos, estamos muy emocionados por cerrar el año con este gran evento. Doctores, muchísimas gracias por todo su tiempo y su participación en este evento, y seguro que nos vamos a ver pronto en otro evento por aquí. Muchísimas gracias. Magali, Gracias Marisa, por la hola. invitación. Un gusto verlos. Gracias. Oigan, antes de que nos vayamos, Daniel y Miranda preguntaba cómo se puede sumar a esta iniciativa. Yo nada más no quería que nos fuéramos, estaba por contestarle por escrito, pero mejor no irnos sin contestarle. En el PINC hay un montón de cosas, voy a dejar que Francisco lo diga, pero invitaros al PINC. Sí, aquí en el PINC estamos ansiosos de que se sumen. Mándenos un correo a comunicación@pink.unam.mx. Sí, ¿verdad? No vaya a ser que les esté dando un correo que ese, exactamente. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Lo que necesitamos es sumar en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, queridos colegas, hasta luego. Muchas gracias.